Bien, esta es la resonancia magnética de una paciente que operamos en el año 2009, afecta de una necrosis ósea aséptica. Ven que se mantiene la esfericidad de la cabeza, o sea que el objetivo está cumplido. Todavía se mantiene la señal de que existe algo diferente al hueso, ¿no? Un tejido fibroso. Y bueno, pues vamos a ver. Alejandra, ¿cuánto tiempo llevas operada? ¿Puedes ponerte de pie, Alejandra? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevas operada? Pues desde el 2009, en diciembre de 2009. Y diciembre del 2009. ¿Puedes andar? ¿Tú cómo empezaste a tener...? Muy bien. ¿Tienes algún problema al andar, cojera o alguna cosa? ¿Tú te has observado? Algunas veces cuando estoy muchas horas de pie, sí, pero Algunas en horas. principio En principio no. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo empezaste tú a tener problemas? ¿Qué es lo que te notabas? pues fue a raíz del embarazo, un Sí. dolor muy fuerte por la ingle. Muy bien. ¿Y qué es lo que te hicimos? Pues en principio... Unas perforaciones, ¿no? En la sí, cadera. sí, claro. Sí. Ah, vale. Infiltración de células madre también. ¿Y cuánto tiempo estuviste que no podías, que te tuvimos sin apoyar? Pues por lo menos yo recuerdo que con muletas estuve 6 meses. Sí. Pero sin apoyar la pierna yo creo que a lo mejor fueron 2 o así más o menos. ¿Y tú ahora mismo tienes algún síntoma o algo de dolor o has tenido algún síntoma de dolor en esa cadera? Sí, muchas veces incluso parece que se me engarrotan los huesos y tengo que hacer un movimiento para liberarlo, ¿no? Pero bueno. Bien, pero ocasionalmente, ¿no? O sea que no es nada, tú no llevas bastones, haces tu vida normal y todo esto, ¿no? Y han pasado tacones, bailo, de todo. Bueno, entonces tú estás contenta con la operación que se te hizo en ese momento. Hoy el tema que hemos propuesto es el tema de la necrosis avascular de cadera. La necrosis avascular de cadera se conoce bajo diferentes denominaciones: osteonecrosis, necrosis isquemia, necrosis isquémica, necrosis aséptica de cadera, y todo ronda en torno a una denominación vascular, porque la etiología desde el principio se le presupuso que era una etiología vascular. ¿Qué quiere ello decir? Pues la circulación de la cadera es una circulación terminal, es decir, es como si este dedo, la punta del dedo, aunque tenga 2 arterias, pues llegan de proximal a distal. Si se corta el dedo, pues hay que empalmar las arterias porque no hay otra forma de irrigar esa cabeza. Eso es lo que le ocurre a la cabeza del fémur. Entonces, como pueden ver en las fotos, pues son arterias terminales, ramas de la circunfleja femoral posterior, que se introducen a través del hueso y que van a vascularizar el hueso. Si por algún mecanismo esa circulación vascular se interrumpe, pues tenemos una necrosis. Una necrosis significa hueso muerto, es decir, que el hueso no es capaz de seguir viviendo. Entonces, por ello, desde el principio, se consideraron las etiologías vasculares como las principales causas de fracaso o de producción de esta enfermedad. Las etiologías vasculares pueden ser de 2 tipos, a grosso modo. Unas tendríamos las que son las lesiones que produce una disrupción brusca de este mecanismo. Por ejemplo, su paradigma serían las fracturas de cadera. Una fractura de cadera del trazo intracapsular, donde la circulación a la cadera se seccione, pues producirá una necrosis de cadera. Eso es por lo que a los abuelos, a las personas mayores, siempre ponemos una prótesis de cadera, porque no van a ser capaces de sobrevivir a esa cadera. La otra etiología es una etiología compresiva. La etiología compresiva puede ser una compresión desde fuera del vaso, es decir, por ejemplo, las burbujas de nitrógeno, lo que se llama la enfermedad de Caisson de los buzos, el edema, etc. O bien puede ser una etiología compresiva o de hipercoagulabilidad dentro del vaso, como puede ocurrir en determinadas enfermedades como la hiperlipidosis, los síndromes antifosfolípidos, el lupus. Se produce una hipercoagulabilidad que va a causar un edema, una trombosis de estos pequeños vasos intraóseos. ¿El resultado cuál es? El resultado es que no llega sangre a una porción del hueso subcondral y por tanto muere. El cartílago se nutre, como en la rodilla y en otras partes del cuerpo, fundamentalmente del líquido sinovial,
Y por eso, hasta en fases muy tardías de la enfermedad, nosotros vemos la línea del cartílago. ¿Y cómo se empieza a manifestar esta enfermedad? Pues esta enfermedad se manifiesta sobre todo por dolor en la región inguinal, como han visto en el vídeo de la paciente que les he puesto. El dolor de la cadera no es un dolor en la zona glútea, ni es un dolor en la región lumbar, ni se irradia por la parte de detrás de la piel. Es un dolor que normalmente cuando es de la cadera es en la región inguinal y se irradia por la cara mediante el muslo. Ante eso tenemos que sospechar una necrosis de cadera, porque las consecuencias de sospecharla pronto a sospecharla tarde varían en gran medida, como les voy a exponer. Es decir, cuando nosotros hacemos una radiografía, lo normal es que no aparezca nada, porque para que se produzcan lesiones o que nosotros podamos ver las consecuencias de esta necrosis que está teniendo dentro del hueso, pues deben de haberse producido unos cambios importantes. Por ello, las primeras clasificaciones, las clasificaciones de Steinberg o las clasificaciones de Fichat y Arlet, que les pongo aquí, pues son clasificaciones radiográficas donde ya se habían producido unos cambios dramáticos en el hueso. Hoy día, digamos así, el método diagnóstico es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una sensibilidad y una especificidad para detectar esta lesión importantísima. Antes, cuando no la teníamos, pues recurríamos a imágenes como por ejemplo una gammagrafía, como pueden ustedes ver aquí. Con la resonancia magnética nosotros vemos cambios en la señal y ya nos permite diferenciar grupos de buen y mal pronóstico. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama el edema medular transitorio, que se diferencia de la necrosis avascular en que afecta también la médula, pero no afecta la cortical. Y este edema medular transitorio bien tratado pues puede conducir a que el paciente resuelva sus síntomas. Por ejemplo, aquí tienen una foto de él. ¿Qué sería el edema medular transitorio? Pues imagínense ustedes una manzana de un frutero. La manzana de un frutero se cae y entonces donde ha golpeado la manzana en el suelo se va a producir un proceso de maduración que, de no tener precaución, saben ustedes que conduce a que se madure muy rápido y que se pudra esa zona. El edema medular hay que reconocerlo, pues, no tratarlo, no permitir el apoyo y normalmente con electromagnetismo y determinados fármacos podemos controlarlo en un porcentaje de casi un 90 y tantos % de buenos resultados y que no progrese a una necrosis isquémica. Sin embargo, si tenemos una necrosis isquémica, debemos de catalogarla. Nosotros usamos clasificaciones que no son pronósticas y que nos sirven de algoritmos terapéuticos. Por ejemplo, un algoritmo terapéutico es el que les muestro aquí, que es el que usábamos hace varios años para tratar estas lesiones. Según la cantidad de hueso afecto y según volúmenes, pues nosotros podíamos clasificar, basándonos en las anteriores clasificaciones de Fichat y Arlet, pues en qué estadio estábamos. Y con eso sentábamos un pronóstico, es decir, que avanzase la enfermedad o no. El avanzar la enfermedad implica que nosotros hemos de conseguir que no se colapse el hueso. Es decir, cuando el hueso, la arteria no le llega, no permite que llegue sangre al hueso subcondral que está por debajo del cartílago, ese hueso va a ir muriéndose. Pero en todo proceso biológico existen mecanismos compensadores por los cuales ese hueso se sustituye por una cicatriz de tejido fibroso o de tejido óseo. Depende de la extensión y depende de los mecanismos de reparación del cuerpo humano. Si nosotros impedimos que en la fase de inicio de la enfermedad se produzca un colapso de la cabeza, pues estaremos permitiendo que los mecanismos de regeneración sean lo suficientemente efectivos como para permitir que podamos mantener esa cabeza de fémur. Hay una serie de factores que los consideramos de mal pronóstico, por ejemplo, que se afecte la zona lateral de la cabeza del fémur, lo que se llama el pilar lateral. Y hoy día
el tratamiento, pues como ven aquí, pues podría ser, en principio, descargar esa cadera con métodos tan sencillos como bastones ingleses y tal. En segundo lugar, el electromagnetismo, lo que se llama la magnetoterapia, pues ha demostrado efectividad en los primeros estadios. Nosotros usábamos mucho, como en el caso que le hemos indicado aquí, de las técnicas de descompresión, es decir, suponíamos siempre que había una compresión y hacíamos unos forajes para que se descomprimiese el hueso y que a la vez pudiesen, por los canales vasculares creados, pues aportar nueva sangre a ese tejido subcondural para que se sustituya, para que exista una substitutio, si no ad integrum, pues por tejido fibroso o una creping substitution que nosotros denominamos, que permita que aguantar a esa cadera para que no se colapse. Ese es el fundamento de las descompresiones del núcleo de la cadera. Descompresiones que en algunos casos nosotros hace años, siguiendo las teorías de un gran amigo, ya fallecido por desgracia, como el doctor Perelló de Valencia, pues introducíamos cemento para que se mantuviese el hueso y posteriormente sustituimos por factores angiogénicos o osteogénicos para que se formase nuevo hueso. Con eso, en los primeros estadios, es decir, los estadios más precoce, conseguíamos a veces mantener o por lo menos frenar el desarrollo de esa enfermedad. Y si no frenarlo, que no se colapsara la cabeza. Pero existían ya estadios que avanzaban más, que eran estadios donde se había hundido la cabeza o donde se producía una necrosis inminente, o sea, un colapso inminente. En estos estadios, los estadios 3, 4, pues ya no quedaba más remedio que, o bien en las primeras fases se desarrollaron osteotomías de flexión, es decir, se cortaba la cabeza y se la giraba para que si había una superficie rota, pues fuera otra, la sana, la que apoyaba. Estas osteotomías, allá por los años 90, con Suyoka, pues tuvieron un gran predicamento, porque se les rotaba la cabeza y parecía que iban a ir bien, pero los resultados fuera de las manos de estos autores japoneses no fueron buenos, ni por asomo. Lo que sí se mantuvo fue los injertos vasculares.